Y fíjate, en cuanto a los conflictos, no me voy a ir lejos, simplemente en Europa, que parece que es un continente más o menos tranquilo dentro de un orden, aunque ahora tenemos el asunto de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero por lo demás, sin embargo, oculta muchos conflictos. Pero como siempre se hablan por separado, de forma aislada, no se conexionan. Entonces da la sensación de que no es así. Pero fíjate, podríamos hablar de la cuestión del Báltico, del mar Báltico o del corredor Salwiki que da de Letonia, Polonia y Kaliningrado, que es un territorio ruso. Podríamos hablar de la situación de los Balcanes, la propia división en Bosnia y Herzegovina, ¿no? La República Srpska de los serbios. Podríamos hablar de la situación en Moldavia, con su provincia de Gagaucia y con Transnistria. Podríamos hablar de Georgia y por extensión del Cáucaso. Podríamos hablar de la cuestión de las migraciones en el Mediterráneo o incluso de la cuestión de España con Marruecos. Podríamos hablar de la división de Chipre, que todavía está ahí, con una parte de ella ocupada por el ejército turco, ¿no? Podríamos hablar del tema de Gibraltar, que sigue todavía pendiente de descolonización, incluso de la cuestión geopolítica que respecta a Canarias, que es un tema que cualquier día nos puede dar una desagradable sorpresa, ¿no? Porque empieza a tener demasiados novios, esas islas afortunadas. Incluso, cómo no hablar de los propios conflictos internos dentro de la Unión Europea, ¿no? Tanto económicos como políticos como de seguridad. La cuestión de la OTAN y de la solidificación de la propia estructura de la Unión Europea que hace que tenga un carácter cada vez más antidemocrático. Y lo vemos en muchas de las cosas que van ocurriendo, desde la censura hasta la persecución de voces críticas o países que no se avienen al consenso global de la Unión Europea, ¿no? Dominante. El cuadro con el cual puede ir uno interpretando lo que está ocurriendo y saber cómo se interconexionan unos con otros, yo creo que es algo fundamental, no solamente para un periodista, para alguien que tenga un mínimo de responsabilidad política o económica o social, ¿verdad? Sino yo creo que para cualquier ciudadano que quiera ser consciente del mundo en el que vive y no ser víctima de la falsificación de la realidad que permanentemente se realiza y se lleva a través de grandes medios de comunicación y, por desgracia, incluso hasta de la propia educación.